Buenas noches, soy Enrique Gómez y le agradezco que juntos sigamos conociendo a México en contexto, un recorrido de datos e investigación. Como usted sabe, este domingo se realiza la primera elección judicial de México. A nivel federal se designarán 881 cargos del Poder Judicial Federal y aquí en el Estado de México se eligen a otros 91 cargos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Estos momentos, pues, son estos momentos previos a la elección, son propicios para la reflexión y revisión de los candidatos y candidatas que compiten. Sin embargo, como electores, como ciudadanos, ¿cuáles son las alternativas que se tienen para investigar de manera adecuada el perfil y trayectoria de los aspirantes? De esto hablaremos esta noche. ¿Cómo llegar a las urnas con la suficiente información? Es decir, cómo garantizar un voto informado. Para ello, esta noche contamos con la presencia de la maestra en Derecho Serena Ríos Ocampo, vicepresidenta de la agrupación ciudadana Grafeno, quien durante este proceso electoral, esta agrupación buscó la vinculación, buscó incentivar la participación ciudadana. Y también, vía remota, contamos con la presencia de Javier Rosiles Salas, doctor en estudios sociales, con especialidad en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenas noches a ambos y antes de iniciar esta conversación, vamos a ver un banco de datos que hemos preparado para conocer esta elección más a fondo, sobre todo en el caso específico del Estado de México. Adelante, por favor. Este 1 de junio, la ciudadanía del Estado de México acudirá a las urnas para elegir un total de 164 cargos judiciales, entre federales y estatales, como parte del proceso de elección judicial 2025. Los cargos federales en disputa son 73. Para estos habrá 348 candidaturas registradas y las personas votantes recibirán 6 boletas diferenciadas por color, correspondientes a las siguientes categorías: 9 personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional de Toluca, 26 magistraturas de circuito y 28 jueces y juezas de distrito. En cada uno de los 3 distritos federales judiciales del Estado de México se elegirá un promedio de 8 a 9 magistraturas y entre 9 y 10 juzgadores de distrito. En el ámbito estatal, las y los mexiquenses elegirán un total de 91 cargos judiciales distribuidos de la siguiente manera: una presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial Estatal, 30 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y 55 jueces y jueces estatales. Cabe destacar que la cantidad de magistraturas estatales a elegir varía según la región del votante, siendo entre 5 y 9 por zona. En el caso de jueces y jueces estatales, las personas electoras podrán votar entre 1 y 9 dependiendo del distrito judicial al que pertenezcan. Gracias, pues como vemos hay una complejidad en esta elección, pero Serena, para iniciar con la conversación, ¿qué recomendación le harías de entrada, de primera intención, al ciudadano, a la ciudadana que sí quiere votar, que ya decidió que sí va a ir a votar, que quiere participar en esta elección, pero tiene todavía algunas dudas sobre algunos candidatos y candidatas, sobre todo en algunos ámbitos específicos, por ejemplo, jueces locales o jueces de distrito? ¿Cuál sería la recomendación? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Pues yo creo que primero tenemos que ubicar qué es lo que se va a votar, ¿no? Si son ministros, si son magistrados, si son jueces locales, federales. Luego, pues obviamente investigar quiénes son los candidatos. En este sentido, decidimos nosotros como asociación darles, aparte del de Conóceles del INE, pues un poco más de información por medio de las redes sociales de cada uno de estos, ¿no? En el transcurso y en el trayecto de estos meses nos hemos dado cuenta que varios, o si no incluso todos los que son candidatos a cierto cargo,
han hecho uso de las redes para darse a conocer. Entonces, ese sería un dato importante. Y también evaluar pues su preparación ética, ¿no? Si no tienen alguna, como bien lo habíamos comentado en el programa anterior, si son libres, ¿no? En cuestión a que no tengan ningún compromiso ético con personas no, pues no bien vistas, o si están calificados para ejercer justicia, si no han tenido problemas para que en algún momento los que ya estuvieron en ese cargo, pues han sido señalados. Pero y los nuevos eso no. ¿cómo podremos, cómo un ciudadano puede verificarlo? ¿A qué bases de datos puede recurrir? ¿A qué fuentes? Hay una búsqueda en medios y hemeroteca judicial, en el Poder Judicial justamente, donde traen esas características y la historia de cada uno de los candidatos a los que se están candidateando. Donde sí estamos pues acéfalos es en las nuevas personalidades que están entrando que no han tenido carrera judicial y que pues obviamente es un poco más complicado conocerlos en ese ámbito, porque no sabemos como juzgadores qué tanta profesionalización tienen o cómo se van a ver en alguna situación complicada, porque no lo han hecho nunca. Entonces eso no quiere decir que sean malos, simplemente no tienen esa experiencia y no podríamos saber al 100% cómo se manejan en este ámbito. De acuerdo. Javier, la misma pregunta, pero hecha de distinta forma. ¿Cómo garantizar un voto informado en esta jornada del próximo domingo? Claro, estimado Enrique, desde luego un saludo a Serena, un gusto estar con ustedes. Pues mira, yo retomo un poco lo que comentaban ustedes, ¿no? Es un proceso complejo que sí requiere, digamos, de una ciudadanía, es decir, pone a prueba, me parece a mí, la ciudadanía, ¿no? Yo creo que como nunca en otra elección, pues se nos exige como ciudadanos, ciudadanas, pues tener un poco más de atención y recuperar un poco más de información. Entonces yo diría 4 puntos de manera muy rápida, ¿no? El primero es evidentemente consultar fuentes oficiales, ¿no? Creo que ya todos conocemos el sistema Conóceles, muy famoso, tanto a nivel del INE como a nivel de los OPLES, ¿no? Particularmente, pues en nuestro caso en el YEM, ¿no? Entonces uno puede encontrar ahí, digamos, información oficial, ¿no? Y puede un poco revisar sobre su trayectoria. Pero me parece a mí que no es suficiente y yo lo que sugeriría son otros 3 puntos, ¿no? Un segundo es, pues sí, Enrique, pues comparar información en medios confiables, ¿no? Nosotros sabemos que hay medios, ¿no? Que tienen cierto prestigio, ¿no? Y una buena idea sería comparar varios medios, ¿no? Y aquí quiero señalar esta parte. Me parece a mí que una buena idea, pues, es no quedarnos con una sola fuente, ¿no? Sino establecer algunos 2, 3 medios, digamos, y empezar a ver, pues, qué se ha dicho de las candidaturas, pues, para identificar un poco esto que comentaba de manera adecuada Serena, ¿no? La otra es, bueno, pues, buscar en plataformas, digamos, especializadas. Yo recomiendo, hay varias opciones, pero el Observatorio Judicial Electoral me parece que en principio es una muy buena opción, pues para contrastar, digamos, más allá de lo que presenta Conóceles, pues algunos elementos adicionales que nos permitan ver, pues, qué características tienen los candidatos y candidatas que buscan un espacio en el Poder Judicial. Y el último sería, pues sí, investigar en redes sociales, digamos. Las redes sociales, ustedes y yo sabemos que podemos encontrar fake news y podemos encontrar cosas negativas, pero desde luego que es una muy buena herramienta si la utilizamos, digamos, con cierto criterio, ¿no? Si lo miramos con un ojo crítico y si nos ponemos a revisar algunos datos y los comparamos con esta revisión que hicimos en medios confiables, digamos, me parece que podemos llegar de manera muy pertinente el 1 de junio, pues a emitir un voto informado, ¿no? Gracias Javier. Regresamos contigo, Serena. Vayamos paso por paso. ¿Cuál sería la primera fase de esta investigación que podríamos hacer de los candidatos y candidatas, por llamarle de alguna forma? Ubicar qué es lo que se va a elegir, ubicar exactamente cuáles son los órganos judiciales que se van a renovar. Sí, ubicarlos y saber qué hacen, porque es bien importante saber qué es un ministro, un magistrado, un juez, qué responsabilidades tienes tú como ciudadano cuando te acercas con esa persona, qué es lo que te va a resolver, porque si no estamos perdidos. Y anexando un poco a la información que tiene nuestro compañero Enrique, pues también el Observatorio Javier Universitario de la Ibero también es otra opción para investigar, que ellos están haciendo un poco más cercano a la ciudadanía, un poco un resumen de Conóceles y un resumen del Observatorio Electoral Judicial. Entonces, a lo mejor ahí podemos encontrar un poco más de información. Y en este caso, pues también, no nada más saber qué hacen, a qué se dedican, sino cuáles son las responsabilidades que realmente tiene cada una de estos cargos.
porque como no lo sabemos como ciudadanía, pues no sabemos tampoco la importancia de que nos va a cambiar la vida con una sentencia de ellos. Entonces es bien importante saber qué hace cada uno de ellos. De acuerdo. Y Javier, rápidamente antes de irnos al corte, ¿recomendarías, después de ubicar los cargos que se van a elegir, empezar esta investigación? Tú ya dabas 4 pasos, ahí dabas algunos pasos, pero ¿recomendarías entonces empezar a cruzar lo que se va a elegir con el perfil de los candidatos? Sí, desde luego, uno de los riesgos, digamos, que pudiéramos caer es pensar, ¿no?, que mientras más popular sea la candidatura, pues es por la que deberíamos de votar. Entonces aquí hay que hacer una distinción, ¿no? No porque sea más popular, porque baile mejor en las redes sociales, quiere decir que su perfil, y yo diría una cosa muy importante, Enrique y Serena, es su historia, ¿no? Me parece a mí que conocer un poco sobre la historia de los personajes nos puede dar una idea clara de si son capaces o no de desempeñar un buen cargo, ¿no? Entonces a lo mejor hay personajes no tan populares, pero al revisar su historia, pues son personajes que han estado toda una vida a lo mejor en el sistema judicial, pues seguramente que eso los hará mucho más capaces de resolver problemas, que es para lo que los queremos estar en el Poder Judicial, más allá de la popularidad que pudieran o no tener en las redes sociales, ¿no? De acuerdo, pues vamos ya en un primer saque más o menos visualizando cómo ir ubicando los cargos a elegir, cómo ir investigando de mejor forma a los candidatos y candidatas. Estamos en México en Contexto, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso en este programa de México en Contexto. Estamos hablando de cómo investigar a los candidatos y candidatas que participarán en la elección judicial del próximo domingo. Y así, por supuesto, avanzar hacia un voto informado. Esta noche nos acompañan Serena Ríos, de la agrupación ciudadana Grafeno, y el académico Javier Rosiles Salas. Y antes de continuar con la conversación, vamos a ver un sondeo que hicimos con ciudadanos y ciudadanas sobre cómo se están informando para acudir a las urnas este próximo domingo. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los medios que está utilizando usted para informarse el cómo votar? El cómo votar a través de las redes sociales y con la información que nos ha mandado por parte de, soy docente, y por parte de la misma escuela nos han mandado información. ¿Cómo le estás haciendo o qué medios estás utilizando para saber cómo votar? Las redes sociales. A través de redes sociales. Sí. ¿De los candidatos o de instituciones? De los candidatos. ¿Vas a votar el domingo? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te estás informando para saber cómo votar? Pues yo he visto que de las votaciones y todo ese rollo por la televisión y eso. Aún lo estoy pensando. ¿Aún lo está pensando? ¿Votar usted el domingo? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo le está haciendo usted para informarse el cómo votar? Por el cel, por la televisión. ¿Vas a votar el domingo? Sí, así es. ¿Qué medios estás utilizando para informarte cómo votar? Pues he estado buscando las planillas y la verdad hay varias propuestas que me interesan muchísimo. Sin embargo, creo que no es momento de revelar mi voto, pero sí, estoy muy informado al respecto. Más que nada, como estoy impartiendo la licenciatura en Derecho, me gusta informarme muy bien al respecto. ¿A través de qué medios te estás informando? Por medio de Internet, creo que es lo más factible que tenemos, ya que los candidatos solamente nos dan una planilla pequeña o algún tríptico sobre lo que nos dan estas propuestas. Sin embargo, en la plataforma nos indica un poquito más, es algo más extenso. ¿La plataforma del IEM, del INE? Del INE. ¿Va a votar el domingo? Pues tengo que votar. ¿Cómo le está haciendo usted para informarse el cómo votar? Pues nos están, por medio de mi trabajo, nos están dando información de cómo hacerlo. De hecho, entramos como a un cursito para poder saber y elegir bien. Gracias, pues como advertimos, los ciudadanos están desplegando también distintas estrategias, herramientas que tienen a la mano para tratar de informarse y acudir a las urnas este 1 de junio. Serena, precisamente sobre este tema, los órganos electorales crearon, tanto el INE como el Instituto Electoral del Estado de México, crearon estas páginas de Conóceles. ¿Cómo se pueden complementar? ¿Son suficientes estas páginas o
el ciudadano, la ciudadana debe recurrir a otras metodologías, a otros elementos? Pues de acuerdo a nuestras encuestas que hicimos desde el inicio de la campaña, no es solamente lo que se está haciendo. Están tratando de localizar justo en ubica, practica, conóceles, pero junto con redes sociales, junto con otros observatorios que se están haciendo, las mismas asociaciones civiles están trabajando en esto. Ustedes como medio de comunicación también están ahí gestionando el hecho de que pues vayan a los sitios indicados para que vean e investiguen a todos los candidatos. Pero si bien es cierto, como comentábamos, muchos de los que a lo mejor están en redes sociales más activos los van a ver. Pero los que no tuvieron como la oportunidad de estar tan activos, pues ahí hay importante saber cómo vamos a gestionar esto para el 2027, porque hay muchas cosas que se tienen que poner sobre la mesa y pues ir obviamente cerrando y pues mejorando toda la información hacia la ciudadanía, porque pues es complicado. Pero sí sugieres que se busquen otras fuentes, o sea, que no se queden con Conóceles. Sí, yo creo que es necesario que tanto se junten Conóceles, redes sociales de los candidatos, observatorios judiciales, y yo creo que ahí es un cúmulo de información para que puedas decidir de una mejor manera. Gracias. Y sobre este mismo sentido, Javier, ¿qué otras plataformas, ya hablamos en el primer bloque de algunos observatorios que se han creado precisamente para recolectar información, pero ¿qué otras plataformas o qué recuento podríamos tener en cuanto a observatorios que precisamente reunieron información de los candidatos y candidatas y a los cuales se podría recurrir ahora? Claro, Enrique. Bueno, yo lo primero, y siguiendo un poco Serena, diría, lo que se requiere aquí es de hacer cruces de información, ¿no? De verificar, de tener un sentido crítico y evidentemente de no quedarnos con una sola fuente. Entonces, yo diría, lo primero es pues empezar, como decían en las entrevistas que hicieron ustedes en el sondeo, bastante interesante lo que nos dicen los ciudadanos y ciudadanas, pues es la cuestión de Internet y de redes sociales, ¿no? Que nos permite acceder a un mundo de información. Entonces, yo lo que sugeriría es hacer búsquedas, digamos, en medios de prestigio, como ya lo hemos comentado. Otra opción pudiera ser el seguir páginas, el seguir cuentas de periodistas, de académicos, ¿no? Que han hecho un trabajo, digamos, y que han dado seguimiento a esas elecciones. Y entonces ya como un tercer elemento para articular toda esta información, pues son los famosos observatorios. Hay una cosa que ya comentamos aquí, que no hay muchos observatorios que digamos, porque es una elección bastante compleja, pero sí hay, yo diría, si me permites, Enrique, para que la gente lo tenga muy claro, dos por lo menos, ¿no? El Observatorio Electoral Judicial, que es un observatorio, es un conjunto de personas, ¿no? Que regularmente siguen las elecciones de manera muy puntual y siempre nos dotan de información interesante. Ellos han seguido, por ejemplo, la violencia política electoral, ¿no? Han hecho un trabajo, me parece a mí, bastante importante. Y ahora, bueno, pues en esta elección derivaron a observar la elección judicial. Me parece que han hecho un buen trabajo. Y desde luego, pues una institución de prestigio que tenemos al alcance y que también un grupo de personas está trabajando en el observatorio, pues es la Universidad Iberoamericana, que también ya comentaba Serena. Entonces, bueno, yo diría entonces, la articulación de esos elementos, de estar verificando diferentes fuentes, son sin duda pues la mejor manera de llegar informados este 1 de junio a emitir nuestro sufragio, ¿no? Gracias. Y sobre esto, tal vez profundizando un poco, ¿hay pocos observatorios o se visualizan pocos observatorios? ¿Por qué crees que haya sido, Serena? Y también, ¿qué otros elementos habríamos de tener los ciudadanos para también recurrir a información, no solo los observatorios? Pues yo creo que ha habido pocos porque no estábamos preparados para esto. Esta elección es totalmente un tsunami encima de la ciudadanía, de los candidatos y de todo el mundo. No estábamos preparados para la información, para la violencia política de género, no estamos preparados para esto todavía. Entonces es cuando yo digo que se tendrán que cerrar muchas decisiones para la próxima elección del 2027 y de ahí que tengamos un poco más de observatorios e información de los candidatos, no nada más que ya tienen una trayectoria, sino los que están postulándose y que no han tenido trayectoria como juzgadores, porque eso también es muy importante, los están dejando como en desventaja de los que ya tienen una trayectoria. Entonces sí es importante, como bien lo dice nuestro compañero Javier, no quedarnos nada más con Conóceles, sino meterte, investigar. Estamos todavía a tiempo, tenemos un día, ustedes como medios de comunicación, nosotros como asociaciones, catedráticos, universidades, todo el mundo hizo como su gestión de información y pues por medio de ellos también nos podemos informar.
De acuerdo. Javier, preguntarte también, ¿cómo has visto el trabajo de los medios de comunicación precisamente para visibilizar ese tipo de la elección judicial en un primer momento y también el tema de dar a conocer candidatos o candidatas, que también fue un poco, o fue mejor dicho, fue estricto las reglas que se tuvieron? ¿Cómo viste este trabajo que hicieron los medios de comunicación? Y ahí habría que diferenciar entre los públicos y los medios privados. Exactamente, exactamente, yo iba a hacer esa división y muchas otras divisiones. Hay medios de comunicación que la verdad es que nos quedaron muchísimo a deber, Enrique. Hay otros medios mucho más comprometidos. Afortunadamente, diría yo, tenemos los medios públicos que hacen un esfuerzo, pues como este mismo, ¿no? De invitarnos y de permitirnos de manera abierta y libre expresar lo que consideramos mejor, ¿no? Eso me parece que hay medios, desde luego como mexiquense, que hacen ese esfuerzo. Hay otros medios que por desgracia, pues no han hecho ese esfuerzo y me parece a mí que más bien contribuyen, digamos, a que esta ciudadanía que esperamos que sea de mayor calidad, pues no vaya mejorando y pues incluso en medios, algunos medios o que se dicen medios de comunicación, pues la verdad es que vemos muchas fake news que no contribuyen, digamos, al proceso democrático. Ya no digamos a la elección judicial, sino al desarrollo, a la consolidación de la democracia mexicana, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que estar atentos, digamos, le pediría a quienes nos ven y nos escuchan, pues hay que estar atentos a ver qué medios, hay que seleccionar, diría yo, los medios, ¿no? Hay medios donde hay un trabajo muy importante, hay medios donde uno puede encontrar perfiles, donde uno puede encontrar críticas a los perfiles, hay algunos que tienen acusaciones muy serias y hay medios que han dado evidencia de esas acusaciones. Es más, hay candidaturas que en algún momento pudieran ser inelegibles, ¿no? Entonces, sí me parece que, insisto, en la variedad, ¿no? Si nosotros revisamos varios medios, y qué bueno que fueran medios que hablan bien de tal gobierno y que hablan mal de tal otro, porque eso nos va a dar siempre una mirada, digamos, diversa, y ya ahí pues cada quien, dependiendo de sus experiencias y sus pensamientos, pues podrá decidir cuál es la mejor decisión, pero me parece que sí es importante informarse, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Mientras mayor información tengamos y mientras seamos más selectivos con los medios que vale la pena seguir, será mucho mejor nuestra decisión, ¿no? Algo que creo que está emergiendo de este programa es que esta elección requiere de un mayor estudio, de una mayor revisión, de una mayor investigación. ¿Coincides con ello, Serena? Totalmente. Con el tema de los medios, no es porque no quisieran. Las reglas de operación fueron muy restrictivas para todos, tanto para candidatos, medios de comunicación, la misma sociedad civil. Tuvimos ciertos tropiezos en el camino en el afán de tener una sociedad informada. Entonces las reglas de operación fueron muy estrictas hasta las últimas 2 semanas que el tribunal sacó ya por fin el de que no equiparaba los foros de debate con mesas, ¿no?, de trabajo y demás. Entonces cuando ya se pudieron como acercar un poco más también los candidatos tanto a medios de comunicación como a la sociedad civil y a cualquier lugar a donde los invitaran de manera gratuita a exponerse. Entonces yo creo que no tanto fue el medio, sino la forma en cómo nos limitaron a todos en este tema de esta nueva elección. Y sí estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que tenemos que sentarnos, muchas cosas que tenemos que afinar, muchas cosas que se tienen que regresar, definir de nuevo y volver a lanzar, porque de alguna manera ahora está en las manos de los candidatos que ya estuvieron en esta contienda hoy, pues ayudarles a los que vienen y ayudarnos a nosotros como sociedad civil a tener un voto más informado, como bien lo decíamos. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar. Inclusive ya estamos pensando en lanzar un amparo con el tema de la violencia política, justamente porque también existió mucha, y no nada más a los candidatos, también a los medios de comunicación como ustedes. Entonces hay que ver, hay que visualizar esos puntos débiles, pero bien importantes, que tenemos que regresar otra vez al estudio desde el inicio y qué sí y qué no se tiene que hacer. De acuerdo, pues digo, lo que advertimos es que esta elección judicial pues no se termina el próximo domingo, es un hito dentro de este proceso electoral en el cual ya se ha involucrado al Poder Judicial Federal y a los poderes locales donde va a haber elecciones. Bien, les pediría tanto a Serena como a Javier 1 minuto para sus conclusiones y que podría ser aprovechado para dar sus últimas recomendaciones a los ciudadanos y ciudadanas rumbo a lo que ocurrirá el próximo domingo. Javier, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, un placer conversar contigo y con Serena. Y bueno, yo diría que sí, efectivamente lo dices bien, es una elección histórica y lo es también porque hay una exigencia mayor sobre la ciudadanía, ¿no? Entonces, ojalá que nosotros como ciudadanos podamos responder
a este proceso electoral con información, con búsqueda de información y efectivamente pues requiere mucho más de nosotros, ¿no? De mayor estudio, como tú lo comentabas, pero bueno, pues esto nos pone a prueba, digamos, como ciudadanos y ojalá que lo podamos resolver. Y también yo diría rápidamente para cerrar, pues también el tema de las autoridades electorales, ¿no? Me parece que han hecho un esfuerzo muy importante a partir del poco presupuesto y del poco tiempo, como lo comentaba Serena, y bueno, pues ya estaremos evaluando los resultados y pues bueno, desde aquí, desde Mexiquense, pues la invitación es desde luego que acudan a votar y acudan a votar de manera informada, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Javier. Serena, por favor. Yo creo que votar con conciencia es votar con dignidad y cualquier persona que llegue a estos cargos con o sin trayectoria tiene en sus manos la dignidad, los derechos y las libertades de todos nosotros que estamos de este lado. Entonces, creo que sí es importante que nosotros como ciudadanía, como sociedad civil, como todos los que estamos inmersos en este tema, estemos informados de lo que está pasando, por qué está pasando, quiénes van, cómo van, cuál es la trayectoria, cuáles son los lugares. Digo, nos obligamos a informarnos porque también el tema de la desinformación y la ignorancia, en tanto que no nos compete a veces saber, ¿no?, qué hace un juez, qué hace un ministro, qué hace un magistrado, pues decimos, no lo ocupamos, esperemos nunca ocuparlo, pero es importante estar informados. Como ciudadanos tenemos esa obligación y también es nuestra obligación informar a los que están atrás de nosotros, porque yo digo, nuestros hijos, los que no tienen ni idea de lo que está pasando, para que vayan ya teniendo esa educación previa y hacer un fortalecimiento desde antes, porque ahorita nos agarraron así como en curva, no sabemos nada, nos echaron un balde de agua fría y toda la ciudadanía es, ¿y qué es un juez? ¿Y qué es un magistrado? ¿Y qué es un ministro? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo los vamos a definir? Entonces creo que como sociedad debemos de tratar de informarnos un poco más y tener un poco más de interés en lo que a nosotros, pues obviamente nos va a cambiar la vida si alguno de ellos tiene una sentencia para nosotros, ¿no? Cualquier familiar que tengamos. De acuerdo, pues muchas gracias. Agradezco la participación de nuestra invitada, nuestro invitado. Sin duda tenemos que avanzar hacia la cultura cívica y hoy hemos abordado puntos claves para abonar a un voto informado en la elección judicial. Tarea que sin duda es de autoridades electorales, aspirantes y ciudadanía. Las urnas esperan. Como siempre, le agradezco que nos haya acompañado esta noche porque nuevamente conocimos a México en contexto. Buenas noches.